mañana, 14 minutos, una hora menos en Galápagos. Queremos saludar al doctor Mauricio Alarcón. Él es director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Ayer la Asamblea Nacional, en una sesión relativamente corta, decidió, con 88 votos, dar paso a la siguiente etapa del juicio político al presidente de la República. Son 88 votos y hay toda una serie de conjeturas sobre los 88 votos. Si no son los 92, claro que 88 no es igual a 92. Si le va a alcanzar a la oposición para tener los 92 para defenestrar al presidente. Si es el número máximo que puede alcanzar la oposición, hubo varias ausencias. Pero primero hagamos una lectura política responsable con Mauricio Alarcón de lo que significó este espacio de tratativa en la Asamblea, toda vez que la Comisión de Fiscalización el sábado debía emitir un informe, no alcanzó a emitir el informe que se discutió decía que debía archivarse el juicio político y hubo también tensiones entre los diferentes bloques. Mauricio, bienvenido, gracias por estar en Radio Quito, Platinum FM y Ecuador Radio. Muchas gracias, Gonzalo, buen día para ti y para nuestra audiencia. Hemos visto un proceso atropellado, producto de la irresponsabilidad de los actores políticos de lado y lado, que no han sabido asumir con responsabilidad el rol que les correspondía en un tema tan importante como este. Estamos hablando que es quizá el mayor proceso de control político del país. Prueba de ello es que no se ha repetido en los últimos 90 años y pues aunque se ha intentado respecto de, por ejemplo, otras autoridades, no llega al nivel de lo que significa tener un proceso político en contra del primer mandatario. La Corte Constitucional en su dictamen, recordarás que lo analizamos en el espacio anterior, en su último párrafo decía: esperemos que se asuma con responsabilidad y en el marco de la Constitución y la ley un proceso importante como este, pero no se lo ha hecho. ¿Esa expectativa de la Corte Constitucional entonces no se ha cumplido? No se ha cumplido en lo absoluto. Mauricio? Mira que incluso, Gonzalo, lo sucedido el día de ayer, en el que se especuló mucho de si se podía, si no se podía, si había informe o no lo había, si había que pasar un borrador o la carpeta con las posiciones de los distintos miembros de la Comisión de Fiscalización, como se ha hecho en otros procesos, no hubiera tenido lugar si el día sábado, en lugar de hacer un show, como algunos miembros de la Comisión de Fiscalización lo hicieron, se hubiera hecho lo que manda la ley. ¿Y qué es lo que manda la ley? Que tenía que aprobarse un informe motivado. ¿Tú recuerdas, Gonzalo, hace unos años, por qué se le bautizó como comisión de archivo a la Comisión de Fiscalización? Claro, porque todos los procesos que llegaban no pasaban de la Comisión de Fiscalización. Y porque el proceso era muy similar al que vimos el sábado. Aquí está nuestro informe. Se aprueba o no se aprueba, es nuestro informe, de quien comanda o quien está al frente de la Comisión de Fiscalización. Hay una parte para pedirle un comentario. Debía, si el borrador, aquel del informe que preparó la Comisión de Fiscalización no se aprobaba, tratarse la posibilidad de algún otro, porque ahí hay un debate. Aquí se han pronunciado legisladores con distintas opiniones al respecto. Unos decían, no, es un solo informe y no hay posibilidad de ninguno más. Y también han dicho, no hay informe de minoría como si cabe cuando se trata de un juicio político. Es que no estamos hablando de un informe de mayoría o de minoría. Bueno, claro, al no ser aprobado... Pero la ley no menciona ese término, Gonzalo. Menciona que se tiene que aprobar un informe motivado. La mayoría o la minoría se den la votación. Aquí no estamos hablando del trámite de aprobación de una ley. Pero no se aprobó ningún informe. Pero no se aprobó ningún informe. Y debía, una vez negado el informe que preparó la comisión con los asesores, lo cual también suscitó sus polémicas y sus tormentas, sí. Debía conocerse otra propuesta y otro documento. Si es que había un pedido de otros miembros de la Comisión de Fiscalización de conocer, yo estoy hablando hipotéticamente, tú lo estás diciendo. Sí, ese pedido debía ser atendido. ¿Cómo es esto de se votó 5-4, se cierra la sesión, manotazo en la mesa y hasta luego? Eso era lo que hacía pues la Comisión de Archivo en el proceso anterior.
Y una de las cosas más importantes, Gonzalo, que tenemos que hacer, y yo vivo haciendo énfasis en esto, es recuperar la coherencia. Porque lo que antes se hacía mal, no tenemos por qué aplaudirlo hoy porque esté en manos de un amigo o porque esté en manos de un aliado. Las cosas tienen que hacerse sobre la base de la Constitución y de la ley. Y los principios deben ser permanentes. Y los principios son inamovibles. Claro. Ahora hay quienes dicen que todo está bien cuando las acciones son las mismas que se criticaba hace 4 o 5 años. Y eso es lo que hay que prestar atención en un país que necesita recuperar la institucionalidad y el Estado de Derecho, que si bien son conceptos muy etéreos y casi inalcanzables para la gran mayoría de ecuatorianos, no es otra cosa que vivir bajo lo que dicen las normas y no bajo la subjetividad del patrón de turno que dice cómo tenemos que actuar. Pasemos al capítulo siguiente. El presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, convocó a sesión el día de ayer y muchos dicen, ¿para qué? Para conocer un no informe o para no conocer ningún informe porque no tampoco se había repartido entre los legisladores. O sea, ¿cómo fue el episodio de ayer? Llamémoslo así. Y quizá partimos también de otra irresponsabilidad. Se hace una convocatoria a conocer un tema, no un informe, como manda la ley, un tema. Y en la convocatoria ya se establece, a juicio del presidente, qué artículo se va a aprobar y qué forma de decisión o qué método de votación se va a tomar. Eso debía discutirse previamente. Pero por supuesto, el propio pleno y de la es Asamblea. más, si es que, para variar y arrogándose funciones que no les compete en la forma en la que lo han hecho, deciden interpretar la norma, deberían hacerla con la importancia que este proceso merece. Imagínate, yo sé que ayer ya hubo al final, Gonzalo, 88 votos, pero ayer hubiera bastado 36 de 137 legisladores para seguir con el juicio político, porque se dijo que bastaba la mayoría simple. Aquí hubo todo un debate en los días anteriores. Si era mayoría simple, si era mayoría absoluta, incluso dijo, no, aquí se necesita 70, y hubo legisladores que han sostenido en estos micrófonos que no, que se requería el mismo número de 92 para pasar adelante. Y va de nuevo. ¿Es cuestión de interpretación del legislador o qué? Hay una ausencia de norma, ese vacío, esa norma que no existe, en la que, si tú revisas el proceso específico, porque, ojo, partamos de un tema, perdón, Gonzalo. Sí. Tú tienes en la Ley Orgánica de la Función Legislativa normas generales para el funcionamiento de las comisiones, normas específicas para los juicios políticos, en general, de ministros de Estado, miembros de la Judicatura, Consejo Nacional Electoral, y normas ultra específicas, únicamente para el caso del enjuiciamiento político contra presidente y vicepresidente. Pero también hay vacíos. En estas normas, las del presidente y el vicepresidente, no se contempla la inexistencia de informe. A que veas por qué el día sábado tenía que aprobarse un informe por parte de la comisión. No hay una norma escrita. Lo que se tiene que hacer es aplicar normas supletorias y lamentablemente ahí... ¿Se puede hacer analogía? Y ahí es cuando se abren las puertas del infierno. Porque hay quienes utilizan como norma supletoria la de la votación de la decisión final, a su juicio, para censura y destitución, y dicen se requiere mayoría calificada. Hay quienes dicen, que me parece la posición más sensata y la comparto, que se requeriría la mayoría absoluta de 70 votos, como esta mayoría sería requerida en caso de que se hubiera aprobado un informe que recomiende el archivo del juicio. Y hay quienes optaron, como efectivamente lo vimos, por la salida fácil de apliquemos las reglas generales de funcionamiento de la comisión y vamos por la mayoría simple. En el 70 había algo con que comparar. Ahora, también no olvidemos que desde la aprobación de la nueva norma constitucional, aquello de que el legislativo, el poder legislativo, interpretaba la Constitución de manera generalmente obligatoria, quedó obviado porque hay un intérprete. Hay una corte constitucional. Entonces, y claro, es un tema que me parece que podría... Y por eso es que hay que también, ayer yo le escuchaba al asambleísta Velasco, que es quizá uno de los más respetables miembros de la Asamblea Nacional, decir algo que tiene no solo legalidad, sino cuestión hasta de sentido común.
Una cosa es aplicar por analogía una norma, que es lo que acabamos de mencionar este rato. Otra muy distinta, interpretar la ley. Y claro, la Asamblea puede interpretar una ley, pero no a través de un micrófono, pues que un asambleísta pide la palabra y dice una interpreta. resolución motivada. Una ley interpretativa, Gonzalo, ley que es interpretativa. peor Mucho aún. más, Es algo mayor. jerárquicamente exacto. Entonces, ¿quieres interpretar una ley? Porque no está clara, hagamos una ley interpretativa y se aplique el proceso legislativo en su totalidad, incluyendo el veto del presidente. No es que pides el micrófono y dices, yo creo que la ley quiso decir esto y punto, y se aplica. Entonces tú ves la enorme irresponsabilidad con la que un proceso tan importante se está llevando a cabo. En esta etapa final, no me sorprendería pues que algunos se saquen de la chistera del mago cualquier cosa y terminen jalando el agua hacia su molino. Ahora, hubo 88 votos. Eso tiene múltiples lecturas, porque también hubo un grupo notable, y me parece muy decidor, de legisladores ausentes. Sí. En una etapa tan crucial como parecía la reunión de ayer en el juicio político, ¿qué lecturas puede haber sobre la ausencia de legisladores, además de distintas bancadas, ¿no? De nuevo, y perdón que haga énfasis en esto, la irresponsabilidad. ¿Por qué las ausencias? Algo se debieron. ¿Están cotizando No los es un tema votos? que se metieron en el metro y Porque además no representan No a llegaron. una sola organización Claro, política. distintas. Son distintas. ¿Qué están haciendo? ¿Cotizando sus votos de lado a lado? ¿Qué están haciendo? Pero eso se puede dar una interpretación política también. ¿O salieron al baño? Bueno, la interpretación política se la puede dar. Ojalá los veintitantos legisladores ausentes no nos digan que la ausencia quede a nuestra imaginación, sino que le expliquen. Bueno, pero es su potestad. No, a ver, perdón. Y esto es, me encanta que topes este tema, Gonzalo, porque, por ejemplo, desde nuestro observatorio legislativo siempre hemos hecho énfasis en una cosa. Si nosotros elegimos representantes y les estamos pagando para que hagan su trabajo, las curules nunca tienen que estar vacías. Si quiere ausentarse, deje a su suplente, A pues. eso voy, que es un poco lo que decíamos en la pregunta anterior. Es que la ausencia es un mensaje político también. Y es un mensaje muy malo para el país. Es un mensaje que podría interpretarse desde la ciudadanía como quemiimportismo. Es un mensaje que podría interpretarse desde la ciudadanía como corrupción por este tema de están negociando. Pero nadie ¿O tú quieres ser hasta más ahora, generoso? Nadie podría interpretar esta hora que la ausencia no significa nada. O sea, algo No, significa. algo significa. Claro. Y mira que, por eso hacía énfasis en que no es que se levantó el bloque del partido X y se fue. No. Mira que tenemos... Por ejemplo, el caso de ¿Qué pasa, no? Que dio un discurso y Claro. dijo, me voy porque ya hagan lo que y con quieran". el histrionismo que ahora Claro, le caracteriza, pero- lamentablemente. Pero hizo eso. Sí. Entonces esa fue una posición política también. Pero otros nunca Más llegaron. nítida. No llegaron por algo. Entonces ahí habría que ver si no Y llegaron te porque... pongo el ejemplo, yo me divierto viendo las ausencias porque tienes miembros de la BAN, pues, de la bancada de gobierno, que no asistieron. Bueno, son de varios. fuerzas. Sí, pero estoy mencionando porque ponte, en el proceso del año pasado, sí, pero en el proceso del año pasado, Gonzalo, recordarás tú cuando se quiso destituir al presidente en junio. Hubo votos en contra de la misma bancada del oficialismo, en contra del presidente, a favor de la destitución. ¿Será acaso que miembros de la bancada oficialista, en este momento también se ausentan para ver si del otro lado les ofrecen una comisión? ¿O alguna vocalía en el CAL? O sea, esto abre un espacio de especulación. ¿No es cierto? Ahora, en términos objetivos y reales, ¿qué tiene que pasar en los próximos días? Porque hubo un acto consecuencia inmediata de lo de ayer, que tiene que ver con la organización de las autoridades legislativas, que de procederse el 14 de mayo conforme al mandato de la norma constitucional, que es elegir presidente de la Asamblea, 2 vicepresidentes, Consejo Administrativo de la Legislatura y luego la reorganización de todas las comisiones. Así es. Y ayer renunció expresamente a su capacidad, posibilidad de ser representante como presidente de la legislatura, Marcela Holguín, a nombre de la bancada del correísmo. Dice no, y nos plegamos a Virgilio Saquicela. Lo de ayer que sucedió en la sala,
con los votos de UNES, del Partido Social Cristiano, con los 88 votos, digamos así, porque habría que desglosar todos. Tiene que ver con el acto inmediato. Hubo conexión entre una y otra cosa, más allá de la coincidencia en el calendario, que sí que la hubo, ¿no? No, pero es altamente probable. Muchos dardos se apuntan a la posible existencia de un hombre del maletín. Y ayer Fernando Villavicencio, cuando salía del pleno, hasta hizo alusión a ello, levantando la maleta de viaje de uno de las curules de al lado. O sea, ese tipo, por eso hablaba de histrionismo, pero mucho se habla de esto, ¿no? Se están repartiendo cargos desde el Ejecutivo, pero ¿por qué no vemos al otro lado? ¿No se estarán repartiendo comisiones en el Legislativo? No te olvides que eso es mejor que un cargo en el Ejecutivo, y te digo por qué, porque si yo nombro en este momento a Gonzalo Ruiz, director de una agencia estatal, es un cargo de libre nombramiento y remoción, pues. Pasa el juicio político, veo si votó o no votó, le dejo 2 meses en el cargo y le cambio. Pero en las comisiones legislativas tienes 2 años seguros de presidencia, salvo que tú renuncies o hagas algo gravísimo para que te voten. Hay un poder efectivo en las comisiones legislativas. Pero por supuesto, mucha más de estabilidad. Y no se diga en el CAL. Porque no te olvides. Por ahí pasa todo. Y no te el CAL olvides. incluso ha mostrado muestras de que ha frenado procesos concretos con el poder de 7 votos, que son presidente, 2 vicepresidentes o vicepresidentes. Y 4 vocales. Y 4 vocales. Pero mire, incluso, Gonzalo, dentro de esta dinámica, uno dice, se nombra presidente de la Asamblea. Y todos los cargos que designa el presidente de la Asamblea al interior del órgano legislativo, todas las direcciones, todas las coordinaciones, los espacios de asesoría, es poder político que se presta al reparto, así es que puede estar siendo eso también. El desgrane que puede estar existiendo, que de hecho se ha visto, por ejemplo, en el caso del Partido Social Cristiano, ha perdido 4 legisladores en esta semana. Sí. Hay un desgrane, eso puede responder a acuerdos políticos puntuales del gobierno con los legisladores, y que no son acuerdos con bloques. O sea, también está de por medio el qué va a hacer Pachacutic, a pesar de que ya han dicho cómo van a votar. Ayer hubo legisladores ausentes de Pachacutic, y la izquierda democrática, que es nítido que se ha dividido al menos en 2 partes. Al menos en 2 partes. Y parece que la orgánica del Consejo Ejecutivo, que mandó ayer un comunicado, es de apenas 5 legisladores, ¿no? Porque se habló de esa abstención, y apenas 5 miembros de la izquierda democrática fueron los que se abstuvieron. Los demás estuvieron a favor y hubo, creo que un voto en contra. Exacta. Y ojo, un voto en contra, coincidencialmente, de lo que he leído y he revisado, del asambleísta de la izquierda democrática por Tungurahua. Que hace muy poco se decía que, por ejemplo, la entrega de la gobernación obedecía a un acuerdo puntual con la izquierda democrática en dicha provincia. ¿Qué va a pasar y en qué tiempo pasará lo que tenga que pasar estos días? A ver, vamos a ver un poco los calendarios, porque el presidente de la legislatura podría convocar, entiendo que a partir de, no sé, de mañana, si quisiera, el juicio político, o esperará Virgilio Saquicela cómodamente ya reinstalarse en su puesto de presidente de la legislatura para los próximos 2 años y recién ahí convocar a la instancia siguiente. Políticamente no es rentable demorar el juicio político. No, yo creo que para los asambleístas, principalmente por esa coincidencia de tiempos. ¿Para cuáles asambleístas? Para los de oposición, por supuesto, que son los que están impulsando el juicio político. Okay. Lo que hablábamos hace un momento, esa forma brutal en la que se están moviendo las cosas de cara también a un reparto de comisiones, designación de autoridades, el tiempo es vital. ¿Qué viene a partir de ahora? El juicio político a cargo del Pleno, propiamente dicho. Ya, pero eso no sabemos si lo va a convocar. Puede hacerlo a partir de mañana, por decir algo, o a lo mejor a partir del sábado, antes de la sesión. Ayer se aprobó, tuviste, Gonzalo, una resolución motivada, no propiamente un informe. Eran 13 páginas, ¿no? Sí, pero propiamente un informe no lo es. Mauricio, los legisladores, tal como lo hemos visto proceder, perdón la expresión, pero es lo que me surgió a mí ayer, ¿son capaces de escribir 13 páginas? Cuando a veces no son capaces de pronunciar 3 párrafos con coherencia. Yo creo que hay pocos, pero los hay. Sí creo que hay asambleístas capaces hasta de escribir un libro. No creo que todos lo sean. La ventaja es que algunos sí son conscientes
de sus debilidades y de Pero sus te- incapacidades, trece y tienen páginas buenos asesores, hay que decirlo, hay que decirlo. páginas que tienen que ser argumentadas en derecho, que tenían una Sí, sí, redacción sí, y que las evidentemente- escuchamos ayer. Claro, las escuchamos ayer y por eso es que yo me atrevo a concluir que había una redacción con una arquitectura de lenguaje jurídico. Perdónenme, pero estoy seguro que casi ningún legislador lo maneja. Esa es mi opinión personal. Así lo escuché y enseguida deduje esto. Te repito, Sí, afortunadamente, Gonzalo, algunos asambleístas sí son conscientes de sus debilidades y tienen buenos asesores. Así es que sí, o sea que lo que buenos se asesores escuchó, pudieron haber sí, redactado, lo así que se como buenos escuchó asesores ayer. del otro lado pudieron haber redactado Pero el informe. no, y sábado. redactaron. De hecho, redactaron. De hecho, lo redactaron y hay que reconocer que no es un trabajo fácil. Pero bueno, ¿qué viene No, ahora? difícil. ¿Qué Exacto. viene ahora? Con eso tenemos que... Entendiendo que hay un informe y que hay una resolución, el presidente de la Asamblea tiene que compartirlo, difundirlo a los asambleístas. No se puede obviar dicha difusión, que para la sesión de ayer era inexistente. Pero ya, por ejemplo, el borrador anterior del informe de la comisión, ese ya no. O sea, O también. habrá que esperar y ver, porque la norma, el artículo 92, dice la difusión del informe. No hay informe. Veamos por analogía, insisto, con qué genialidad nos salen nuestros amigos. Si difunden el borrador o además la resolución de ayer. Podría ser, no lo sabemos. Eso puede hacerlo en estos 3 días. Hoy, mañana o pasado. No tienen que pasar obligatoriamente 3 días. Es hasta el plazo máximo. Una vez difundidos, sí, o sea, una vez que empieza a correr el tiempo de la difusión, 48 horas después tiene que el presidente de la Asamblea incluir, 5 días después, en la agenda, en el orden del día de una sesión, ya el procedimiento mismo de juicio político ante el Pleno. Vamos sumando, estamos hablando de una semana, la próxima semana. En ese proceso ya en el Pleno de la Asamblea Nacional, se instala la sesión, tienen 2 horas los interpelantes, 3 horas del presidente para ejercer el derecho a la defensa y 1 hora adicional para cada uno para el caso de las réplicas. Terminan estas 7 horas de intervenciones, el presidente de la República debe retirarse de la sesión y empieza el debate legislativo. ¿Es automático o puede convocarse? Es automático. Ya. Y en este caso, pueden intervenir los 137 legisladores hasta por 10 minutos cada uno. Máximo, pero puede, como en otros procedimientos parlamentarios, el presidente de la legislatura decir, hasta aquí nomás, y hemos escuchado a todos los bloques, pasemos a votar, o digamos, suspendemos esto para que se tomen los 5 días hasta votar, o no, esto tampoco está reglamentado. Si se respeta lo que dice el artículo 93, poder hablar los 137 podrían hablar los 137 si Siempre y quisieran. cuando La suscriban. norma ya les faculta. Ya. No le faculta al presidente de la Asamblea decidir si hablan o no hablan. Ya. Entonces los 137 se registran y hablan hasta por 10 minutos. Podría Si decir que- hablaran los 137, Gonzalo, durante 10 minutos, estamos hablando de un proceso de 20 y tantas horas corridas, lo cual es imposible, que podría dividirse en 2 o 3 días adicionales. Terminadas estas intervenciones, se cierra formalmente el debate. 5 días más. Pasan 5 días y se instala la sesión sin opción a debate alguno para que se mocione o el archivo del caso o la censura y destitución del presidente y se vote. Esa votación sí es simple, digamos, es en un momento... Y esa votación es rápida, es directa, estamos hablando de una sesión, como digo, en la que no hay opción de debate alguno. Y la última pregunta, los márgenes, el mínimo tiempo en que podría quedar sustanciado, sellado el tema del juicio político con destitución o con archivo. Yo ¿Cuál es? estoy en este momento haciendo un cálculo de que esto podría suceder entre el 20 y el 24 de mayo. Pero insisto, después saldrán con interpretación de tiempos o algún otro tema y podría pasar cualquier cosa. Lo que sí creo es altamente probable es que esto será coincidente con el aniversario del gobierno de Guillermo Lasso, que se cumple, Informe a la como Nación. recordarán ustedes, el 24 de mayo, y hay una obligación presidencial
de acudir a la puede rendir Asamblea el informe a la Nación. a rendir el informe a la Nación. Casi terminado el juicio político y no sabemos. Bueno, y si está destituido ya no hay informe a la Nación, ¿o qué? Tendrá que dar hacer el informe a la Nación el vicepresidente ya automáticamente siendo Vamos a instalado ver. en la Vamos a presidencia. ver qué pasa. Le Y agradezco. no te olvides, perdón Gonzalo, que en nuestra política todo puede pasar. Así es que aquí analizamos un escenario de los miles posibles que pueden salir de la genialidad de nuestros 137 legisladores. Cortar granizo, dijo hace varias décadas Andrés F. Córdoba. Gracias a Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, por estar aquí.